Ok, retomamos la grabación y entonces vamos a conversar sobre el contrato de compraventa. Por favor, me avisan cuando ya tienen la presentación. Ya, profe. Ok, listos. Estamos, profe. Perfecto. Vean, esto que vamos a ver es, y lo que vamos a hacer es un resumen, muy resumido, de lo que vimos nosotros en el primer semestre. Así que son minutos que vamos a pasar por todo lo que nosotros duramos como un poco más de 3 semanas en el semestre pasado, pero es como para que vean esta parte que nosotros vimos y ubicarlos un poco en esto. Inmediatamente empezamos con la exposición de Carlos y de Alonso. De la compraventa, ¿qué podemos decir? Bueno, habíamos hablado que era una forma primitiva de trueque y precio, ¿verdad? Esta imagen lo refleja. Al principio lo que había era una transición entre objetos. Alguien entregaba algo y el otro le entregaba algo, parecido a lo que vamos a ver un poco más adelante en el contrato que sigue, que es el contrato de permuta. Entonces, la permuta era como un modo de lo que se conoce como origen de la compraventa. Hay más imágenes. A nivel de la historia no nos vamos a quedar mucho, tal vez comentarles que en el caso de los romanos, ellos inicialmente la compraventa la vinculaban con un concepto de peso. Entonces era una cosa por algo que pesara, y en ese caso utilizaron mucho esto, que habíamos visto que eran los lingotes de estaño bruto. Por esto lo pesaban las cosas y eso era lo que las equivalencias desde el punto de vista de lo que valía, lo que en este momento sería el concepto de precio. Bueno, esto son cosas que no, la moneda desde Roma. Importante tal vez la influencia de los griegos ante un formalismo inicialmente de los romanos, y fue que incorporaron el concepto de lo que era la parte convencional o aplicación del consentimiento, que nosotros todavía en la actualidad todavía lo estamos aplicando. Así que fue un aporte muy valioso por parte de los griegos que influyó directamente en el derecho romano. A nivel de concepto, aquí vamos a ver una definición que es un poco más de carácter civil, y hablamos de que dos sujetos privados que no presentan calidad de comerciante hacen una transferencia de un bien a cambio de un precio. Si le agregamos la característica de mercantilidad, como lo vamos a ver un poco más adelante, ya estaríamos enfocados dentro de la figura de la compraventa mercantil. Y vamos a ver, posteriormente vamos a ver una definición del autor Brosetta Pont para comercialista, para ver cómo entendemos lo que es la compraventa en ese sentido. A nivel de las características, aquí está la lista. La compraventa es consensual, aplica la bilateralidad, la onerosidad, la conmutatividad, el carácter principal, la simultaneidad de la ejecución, que no se da siempre, y la capacidad de trasladar el dominio. Esas son las características, las cuales repasamos de una forma muy rápida. La consensualidad que nosotros desarrollamos en la parte introductoria del curso, y hablábamos de que las partes manifestaban ese consentimiento, que es como la voluntad que tienen para llegar a un fin, al cumplimiento de un objetivo, y que tienen que manifestarlo. Esa consensualidad, recordemos, ese consentimiento tiene que tener una serie de requisitos que no me voy a quedar porque fueron desarrollados en el primer semestre. Creo que sí todos los grupos lo vieron, ¿verdad? Los vicios de la consensualidad, del consentimiento, tiene que estar aparte de lo que es el contrato de compraventa. Bueno, aquí el artículo, el primero que les hablé en la primera clase, el artículo 1049, que es el que inicia la regulación de la compraventa. Este lo vinculamos a su vez con el artículo 1007 y siguientes del Código Civil, el 480 también del Código Civil, y en el caso del Código de Comercio, que reitera un poco lo que establece el artículo 1049 en el caso del Código de Comercio. Ahí están las normas que ahí les queda a ustedes.
la bilateralidad, cada parte manifiesta compromisos. Hay uno que entrega y otro que tiene que recibir y que tiene que pagar. Por lo tanto, es un contrato bilateral. Oneroso, sí, también, claro, porque las cosas tienen un valor y el dinero también tiene valor. Por lo tanto, son negocios que son de carácter onerosos. La conmutatividad es algo muy importante que nosotros incluso por ahí el semestre pasado lo preguntamos en alguna de las evaluaciones. Aquí tiene que haber certeza, casi que uno podría visualizar o generar un sinónimo de la conmutatividad con el concepto de certeza. Cada una de las partes tiene que tener seguridad de a qué van en la compraventa, qué es lo que van a transar, qué es lo que van a contratar. Carácter principal, vieran que yo no sé, les había dicho cuando yo puse esta imagen, es que hay una casa y una piscina, ¿verdad? La piscina siempre manifestará una naturaleza de accesorio en relación con la parte principal que es la casa. Y así se comporta el caso del contrato de compraventa, y lo hemos visto, no necesita ningún otro tipo de contrato. Si ustedes piensan y me dicen cuál sería un ejemplo de un contrato accesorio, bueno, la generación de una garantía real, por ejemplo, la hipoteca, la prenda. ¿Por qué? Porque depende de otro negocio. En el caso de la compraventa, no. La compraventa es un contrato que subsiste y vive por sí mismo. Esa es la que les decía, la simultaneidad de la ejecución. Puede ser que se dé. Nosotros se acuerdan que vimos momentos en que tanto en la compraventa civil como en el caso de la compraventa internacional, que podrían haber momentos diferenciados en que se entregue la cosa o que se pague el precio. Eso dependerá mucho de lo que las partes decidan. Pero sí se habla en la doctrina como uno de los requisitos de la simultaneidad de la ejecución. Y por último, la capacidad de trasladar el dominio. Si se acuerdan que nosotros revisamos el dominio desde el punto de vista de sus atributos, lo encontramos regulado en el artículo 264 del Código Civil, que es el que nos dice qué es el dominio y cuáles son los atributos. Bueno, yo puedo perfectamente generar transmisiones de un dominio pleno y podría incluso en algunos casos generar una venta de alguna de los atributos del dominio. Si me preguntan en este momento como cuál, y son temas que ustedes van a ver en otros cursos, principalmente de derechos reales, por ejemplo, cuando se separa el usufructo y la nueva propiedad, ahí yo estoy viendo manifestaciones de los atributos del dominio, que repito, en el caso de nosotros están en el artículo 264 y siguientes del Código Civil. Pero la idea de las partes es buscar un traslado directamente del dominio. Los elementos que vimos tres, los personales, los reales y los formales. Los personales, ¿cuáles son? Capacidad y consentimiento. Temas también de carácter introductorio que se vieron al principio del curso. Bueno, hay una definición de la capacidad, la referencia del código, limitaciones que hay en relación con la capacidad. Aquí hay más, el famoso artículo 1068 que nosotros lo seguimos trabajando durante este semestre, ¿verdad? Que son causas de incompatibilidad de gente que no puede realizar contrataciones y que está ubicado dentro de la normativa del contrato de compraventa, pero que aplica en general para otros tipos de contratos. Y el que les hablaba del consentimiento. En el caso de los elementos reales tenemos dos, la cosa, lo que yo quiero vender, y la otra parte, desde la perspectiva de la bilateralidad, lo que la otra parte tiene que realizar el pago. Ahí está la normativa, ahí les va a quedar. Lo que es el precio, recuerden que el precio le habíamos determinado tres características a su vez, la veracidad, la determinabilidad y la pecuniariedad. Eran tres características que nosotros conversamos sobre lo que era la parte de precio. Y en la parte formal, decir que la compraventa por naturaleza no es formal, pero en algunos casos perfectamente se podrían establecer requisitos de carácter formal. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, principalmente para afectación de terceros. Recuérdense que nosotros vimos la problemática que generaba en relación con terceros el artículo 455 del Código Civil,
que también les mencioné, que es otro artículo que ustedes van a desarrollar con mayor profundidad en el curso de Derechos Reales. Efectos para el comprador y para el vendedor. ¿Cuál es el del comprador? Tiene que entregar el bien, tiene la voluntad de entregarlo, sí, del vendedor. Y en el caso del comprador, tiene que recibir el bien y entregar el dinero. El vendedor en algunos casos también tiene algunos efectos particulares como la custodia del bien. Es perfectamente posible. No nos vamos a quedar, ahí les va a quedar la referencia de la acción quanti minoris, que es una acción interesante, ¿verdad? Es de carácter sustantivo y que implica que las partes tienen la posibilidad frente a una disminución del objeto contractual de pedir un ajuste sin llegar a la nulidad, que es diferente del caso de la acción reviditoria, que en este caso sí se busca directamente el efecto que busca la anulación del acto jurídico que se estableció. ¿Por qué? Por vicios ocultos, o sea, por vicios reviditorios. Esa era la diferencia entre la acción reviditoria y la acción quanti minoris. Nosotros también, si se acuerdan, en el primer semestre vimos el pacto de retroventa. Ese es otro desarrollo de la compraventa que, bueno, tampoco lo vamos a desarrollar aquí. Yo referiría, si alguien tiene interés, a la presentación que nosotros tuvimos en el primer semestre. Con mucho gusto se las podemos facilitar. Esta es la normativa que aplica para todo esto. De ahí les va a quedar también como referencia. Bueno, las obligaciones ya se las mencioné. En el caso del comprador, pagar el precio y recibir la cosa. Y ahí hay las mismas regulaciones sobre precio que la habíamos visto, la veracidad, determinabilidad y pecuniariedad, que son las características del precio. También las referencias normativas. Recibir la cosa, sí, podría ser que haya un acuerdo de partes de no recibirla en forma inmediata. Y ahí entran aspectos ya de custodia del bien, en el caso del vendedor, que lo vamos a ver que también es una obligación para él. Bueno, en el caso de la excepción de contrato no cumplido, que nosotros la vimos, que la vinculamos con el pacta sunt servanda, ¿verdad? Que era muy interesante. Decíamos que los dos se complementaban. Perdón, esta era la excepción de contrato no cumplido, que aquí es lo que nos da la posibilidad, claro, es la posibilidad de que en vía sustantiva una parte frente al incumplimiento de la otra pueda decir yo tampoco cumplo. Entonces es una acción de carácter sustantiva. Si se dieron cuenta, yo estaba confundiendo otros dos términos, ¿verdad? Era el pacta sunt servanda, ¿con qué? A ver, alguien que me lo diga. El pacta sunt servanda, ¿con qué lo relacionábamos? Vamos a ver, empecemos por aquí. ¿Qué es el pacta? ¿Cómo podríamos definir el pacta sunt servanda? En pocas palabras. Profe, tal vez en que, bueno, no sé si me escuchan. Gabriel, le escucho perfectamente, creo que todo, sí. Ok, perfecto. Tal vez en que lo pactado debe ser observado. Entonces, tal vez puede Eso tener... es, el contrato Ajá. nace a la vida jurídica para ser cumplido. Muy bien, Gabriel. ¿Y con qué lo vinculábamos cuando decíamos, no, pero el contrato se puede modificar? ¿Con cuál otro instituto? Ajá. El nuevo sí que está, tío. Muy bien, Jason, excelente. Ahí decíamos, y los dos convivían. Bueno, este es diferente a la de Acceptio non ademplit contractus, pero bueno, esos dos términos que también era importante, que habíamos hablado en el primer semestre, que eran institutos, que había parte de doctrina minoritaria que decía que se contradecían. No, 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 el contrato no discutimos que nace a la vida jurídica para ser cumplido, pero perfectamente, por circunstancias como las estamos viviendo ahora de pandemia, perfectamente podríamos generar modificaciones, principalmente en los contratos de ejecución continua. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos de las obligaciones del vendedor, que ya más o menos algo les señalé. La normativa de esta temática que les señalé, el tema de la custodia, tiene que ejercer una acción como buen padre de familia o buena madre de familia, le diré yo, en cualquiera de los dos supuestos, ¿verdad? Depende de quién lo cuide.
Y el tema de la garantía, nosotros desarrollamos todo un capítulo sobre garantías. La garantía lo que tratan de dar es seguridad en la ejecución del contrato, en la custodia del bien principalmente, o en el disfrute del bien, que es objeto del contrato de compraventa. Ahí aplica lo que es... Ah, ok. Perfecto, Lizeth. La garantía de evicción, ¿verdad? Que aplica para, o se da para garantizar el pleno disfrute de la cosa que se ha comprado. Y bueno, aquí este es el resumen casi que de dónde está ubicado en el caso de Costa Rica la garantía. En el artículo 1034, 1042 del Código Civil, y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, específicamente lo encontramos en el artículo 34, si no me equivoco, vamos a ver, sí, es el artículo 34 que regula la garantía. Ahí queda como referencia para que cualquier cosa la puedan revisar. Y en el caso de la compraventa mercantil, decirles que hay elementos que vienen a caracterizar la compraventa mercantil, y por aquí les dije que había una definición de un autor, ahí está, Manuel Borges Tapón, que decía que las condiciones clásicas que debe presentar la compraventa a fin de poder determinar la mercantilidad o no de la misma son el acto de adquirir la cosa para luego revenderla, o el llevar a cabo dicha actuación con el ánimo de obtener una determinada ganancia. Esto es el fin de lucro. Y también habíamos visto que se puede dar por intermediación, también por disposición legal. Recuerda ese caso que nosotros vimos de los barcos y los aviones, que la posibilidad de venta de un barco o un avión podría ser que sea muy limitado en un periodo, un plazo, por ejemplo, de un año, y no obstante, la ley dice que por su naturaleza es de carácter mercantil, y también por naturaleza del sujeto, que en el caso del Código de Comercio, al tener las dos, aplicar las dos teorías, Profe, ¿sí? es que no sé si alguien tiene el micrófono abierto, entonces se oye bastante ruido. Ah, por favor, si alguien lo tiene, que lo apagara, se los agradecemos. Ok, gracias. Profe, es Eh, como un pitito que suena. sí, pero creo que sí es por algún micrófono abierto. Ya, yo creo que ya dejó de sonar. Gracias. Sí, ¿Qué ya. les decía? Que el Código de Comercio tiene las dos dimensiones, ¿verdad? La del acto de comercio y el carácter subjetivo. Bueno, aquí también por el sujeto. Si es comerciante, será una compraventa mercantil la que realice como acto. Y creo que tal vez lo último que nosotros habíamos desarrollado, bueno, vimos la diferencia entre el comerciante individual y el comerciante social, y ahí los elementos de intermediación y profesionalidad. Aquí está una referencia también de lo que es la intermediación, que busca la reventa y el fin de lucro. La profesionalidad, que está vinculado con la realización de actividades habituales o en masa. ¿Sí? Bueno, y el caso del comerciante social, que es cuando se constituye a través de un esquema societario, esquema a través del cual nosotros vamos a verlo como el contrato igual de sociedades. Es una figura que vamos a desarrollar como contrato societario en este segundo semestre. Y por último, lo que habíamos terminado era con la compraventa mercantiles especiales. Nosotros vimos 5, que nada más lo refiero, por razón de consentimiento, por la continuidad de la entrega de los bienes, por fraccionamiento y aplazamiento en el pago, la internacional y la bursátil. Aquí están las referencias de cada una de ellas, no nos quedamos, ahí ustedes las pueden ir viendo. En el caso de las internacionales, recordarles que nosotros también desarrollamos la compraventa internacional a través de la Convención de Viena, lo vimos en el capítulo de formación de contrato. Y también un poquito con lo que tenía que ver con los Incoterms 2020, que ahí tuvimos una exposición muy valiosa de parte de 2 compañeros en el semestre pasado. Y también vimos lo que eran las reglas de comercio en Estados Unidos también, las que se conocen como REGS, definiciones revisadas de la Cámara de Comercio Exterior estadounidense, Revised American Foreign Trade Definition, que son las que aplican en Estados Unidos, con la indicación que yo les hice
de que los Incoterms a nivel de la Cámara de Comercio Internacional también se aplican en Estados Unidos, para que no llevemos a la confusión, ¿verdad? Ellos tienen como unas propias, pero también aplican las de la Cámara de Comercio Internacional. Vimos un poquito de la compraventa bursátil, que es la que se realiza directamente en las bolsas y se negocia, se transa todo ahí, principalmente a nivel de títulos valores. Ahí estaban las definiciones, y eso era un resumen en carrerísima de lo que era o lo que es la compraventa tal y como nosotros lo desarrollamos en ese primer semestre. Ahora, para complementar eso, y que ustedes tengan así como que una visión todavía más completa en esta etapa de la nivelación, yo le voy a dar la palabra inicialmente a Carlos Oliveira para que él les exponga lo más resumido posible, por las limitaciones de tiempo que tenemos, la parte del desarrollo de lo que es la compraventa en la visión del profesor Torrealba. Así que les cedo la palabra a Carlos. Hola, buenas noches. Les agradecería si por favor me pueden indicar si ven la presentación. Sí, Carlos, Hola, ahí se sí ve. se Sí, sí ve, la bueno, vemos. se ve pantalla, pero está No, ahora sí. dividida, exacto. Ok, listo. Ahí ya la tenemos, Carlos, ya puede empezar. Perfecto. Ok. Como don Marco Vinicio ya introdujo, básicamente la compraventa es un tema de nivelación. Perfecto. Ok, ¿me escuchan? Muy bien, Carlos. Ok, perfecto. Sí, Carlos, escucha. Está definida en las primeras partes del libro de don Federico de contratos especiales, civiles y mercantiles. Esta es una primera definición del contrato de compraventa, que es aquel a partir del cual existen obligaciones recíprocas y sinalagmáticas entre una parte, que es la parte vendedor, y el comprador, y el vendedor se obliga principalmente a transferir una cosa, sobre todo un derecho, al comprador a cambio de una promesa de pago o un precio en específico que pactan ambas partes. En virtud de esta definición, se pueden determinar los elementos de la definición, que es que en primer lugar, no se dice que el vendedor transfiere el dominio en sí en el momento, porque como lo explicó el profesor, la transferencia del dominio va a depender de si el contrato de compraventa es traslativo o obligacional. Si es traslativo, el dominio se transfiere en el momento en el que se transfiere la cosa y se paga por la cosa. Pero si la compraventa es obligacional, el dominio se va a supeditar o se va a dar la transferencia del dominio después cuando se pague la cosa y se entregue respectivamente. La segunda característica es que no se habla de que se transfiere una cosa en sí, sino que se transfiere el derecho o el dominio, en este caso el derecho de propiedad y los atributos, como bien mencionó el profesor, que están establecidos en el artículo 264 del Código Civil. En tercer lugar, se transfiere el derecho de propiedad, que está relacionado con esto. En como cuarto aspecto, se dice que la obligación del vendedor se da a cambio de la obligación del comprador, es decir, es una obligación o es una relación contractual sinalagmática bilateral, en donde vendedor y comprador son acreedores y deudores al mismo tiempo. Y por último, se dice que el comprador, justamente en este sentido, debe cumplir con sus obligaciones, que en primer lugar es pagar el precio convenido y en segundo lugar recibir o aceptar la entrega del bien o servicio dado en compraventa. Esta es una segunda definición que estaba en la presentación del profesor, que es dada por don Manuel Albaladejo, y él dice básicamente lo mismo, que la compraventa es un contrato por el que una parte, el vendedor, se obliga a transmitir una cosa o derecho a otra parte, que es el comprador, a cambio de que este comprador se obligue o compradora a pagar una suma de dinero llamada precio. Luego de la definición, había que puntualizar algunos aspectos en concreto de los elementos de la compraventa, que son tres clasificaciones de elementos: los elementos generales, en primer lugar, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos generales son aquellos elementos que no son específicamente el contrato de compraventa, sino que son elementos que tiene que tener todo contrato. En este caso es la capacidad jurídica de contratar, el consentimiento libre, que no haya un vicio en el consentimiento, que el objeto o lo que se pacta sea lícito y posible y que la causa sea justa. En algunos casos se requieren ciertas formalidades
de manera excepcional también se ven como elementos generales. La segunda clasificación de elementos son los elementos naturales, que que en el caso concreto son los que nos permiten determinar cuando un contrato es de una especie o de otra, y en este caso cuando un contrato es un contrato de compraventa o no. Entonces, básicamente son tres los elementos naturales del contrato de compraventa, es decir, que definen que un contrato es una compraventa, y es el acuerdo traslativo de intercambio, la cosa vendida y el precio pactado. Respecto a la cosa vendida, habría que hacer una determinación de algunas características de esta cosa. La cosa tiene que ser existente o al menos futura, pero en el caso de que sea futura, tiene que ser entonces cuando sumo determinable. Entonces, la cosa tiene que ser existente, futura, determinada o determinable, y sobre todo que esté dentro del comercio. Esto tiene que ver justamente con la licitud también. Es decir, que no haya una norma que prohíba la comercialización de esta cosa, o que solicite o requiera la licencia o el otorgamiento de licencias o permisos para poder realizar ese acto. Es interesante, justamente, don Federico Torrealba menciona en el libro de él el caso de la cerveza Amflut versus, en este caso, el Estado de Costa Rica. La sala primera resolvió rechazar básicamente un recurso interpuesto porque la parte actora solicitaba que se le habían denegado unos permisos para poder comercializar una cerveza que estaba hecha a base de cannabis y, bueno, de las hojas del cáñamo, y básicamente la sala primera resolvió que eso constituye una limitación legítima a la libertad de comercio establecida en la Constitución Política, porque la Ley General de Salud así lo establecía como un límite a esa restricción, justamente en virtud del interés público y de la salud pública. El segundo caso interesante que menciona don Federico en el libro es el tema de la comercialización de medicamentos genéricos, en donde se indica básicamente que si bien estos pueden ser comercializados, debe regir el principio precautorio, que podemos recordar de derecho ambiental, pero en este caso trasladado y aplicado al ámbito de la salud pública. Don Federico lo que menciona justamente es que si bien se pueden comercializar, tienen que pasar los criterios científicos para que puedan determinarse igualmente eficaces que un medicamento original o no genérico. El tercer elemento, que es el precio, tiene que ser igual que la cosa, determinado o determinable mediante parámetros objetivos. Debe ser fundamentalmente real, serio y justo. Con respecto al tema de la justicia, es importante que, si bien no es un requisito de validez contractual, hay normas como la Ley número 7472, Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que exige que se establezcan precios acordes al valor de los bienes y faculta a las partes para exigir lo que mencionaba don Marco Vinicio, que es la actio quanti minoris, o el reajuste o disminución del precio cuando hay un desequilibrio o una lesión. Es decir, que no hay una desproporción entre el precio y la cosa, o la medida o la cantidad de esta. También es relevante en función del precio, que es el tercer elemento natural del contrato de compraventa, que hay normas que establecen regulaciones en cuanto al valor de competencia, es decir, los precios no pueden afectar el derecho de competencia de otras personas o de otros comerciantes, sobre todo en materia de derecho mercantil, o bien los derechos del consumidor, así como los derechos del mercado de valores. Y estas restricciones justamente están establecidas en estos dos primeros casos en la Ley 7472, y en el tercer caso, en cuanto a la compraventa en bolsa del mercado de valores, en el mercado de valores está regulada en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que es la Ley 7732. Parte de estas regulaciones indican que rigen dos principios en materia de compraventa de mercado de valores. El primero es el principio de transparencia en la formación de precios, y el segundo es el principio de publicidad. Y básicamente lo que se solicita, o lo que la ley indica, es que la SUGEVAL debe velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación correcta de los precios. Eso está establecido en el artículo 3 de esa ley. Y por otro lado, las compraventas de valores deben ser de oferta pública y realizarse por intermedio de los miembros de bolsas de valores.
En caso de no ser así, es anulable esa compraventa y ya que se someten, como indiqué anteriormente, al principio de publicidad establecido en el artículo 25 de esa ley. Por último, respecto al precio, debemos recordar de derechos a las obligaciones el concepto de arras. Resulta que las arras son lo que se conoce popularmente como engancho prima y aquí es donde debemos asociar el tema del precio, sobre todo en las compraventas obligacionales, cuando se establece que el pago del precio es posterior o a futuro, que entonces que ese precio se da como una garantía y sobre todo cuando estamos hablando de compraventas, por ejemplo, de bienes muebles, ese precio ya constituye una garantía y es una garantía específicamente mobiliaria. Respecto a las arras en particular, como prima, eh, debemos recordar la diferencia de las dos principales arras, que son las arras confirmatorias y las arras penitenciales. Las primeras confirman el consentimiento del comprador y las segundas constituyen una pérdida para el comprador cuando pretenda eh, resolver el contrato. Y básicamente, ahí. Luego, están los elementos accidentales, que es la tercera clasificación de los elementos de un contrato, y en este caso, para el contrato de compraventa, están estos 6 tipos de elementos que son los más comunes y frecuentes, que las partes pactan de manera accesoria. Los elementos accidentales son los elementos accesorios, que si bien no son necesarios para que un contrato de compraventa sea válido, cuando se pactan entre ambas partes de la relación contractual, se inciden en la eficacia del mismo, y generalmente están estos 6 que son los más frecuentes. Entonces, en primer lugar está la cláusula de arreglo de dominio, también la venta en consignación, y mis demás compañeros y compañeras les van a explicar los otros 4, que serían el pacto de retroventa, la venta sujeta a prueba, el pacto de retracto, la venta sujeta a escrow y las ventas a plazo. Respecto a los atributos o características del contrato de compraventa, como don Marco Vinicio ya explicó, básicamente hay que mencionar que el contrato de compraventa es oneroso, es bilateral, justamente por estas razones. Es de intercambios, usualmente conmutativo, pero no necesariamente, puede ser excepcionalmente aleatorio también. Es consensual, ahí es donde rige el principio establecido en el artículo 1049 del Código Civil, que establece que se perfecciona el contrato de compraventa y nace la obligación o las obligaciones entre ambas partes con el acuerdo o el consenso entre cosa y precio. Es traslativo de dominio, pero también hay compraventas que pueden ser obligacionales. Y respecto a los tipos de compraventa, básicamente está la clasificación que el profesor mencionó. Si están las compraventas civiles, las compraventas mercantiles, las locales, la compraventa internacional, que es un tipo de compraventa mercantil especial. Luego estaría la compraventa bursátil, que también es un tipo de compraventa mercantil especial, igual que la electrónica. Y por último, la doctrina también denomina la compraventa agraria. Sin embargo, habría que destacar que parte de su regulación está por el derecho civil, entonces se ve desde el Código Civil. Y eso sería mi parte. Alonso Chacón les va a continuar explicando el segundo elemento que se llama elemento accidental del contrato de compraventa. Y muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta para Carlos o le damos la palabra a Alonso? Yo quiero que mientras Alonso se prepara, que ustedes se den cuenta de que vea que se les está proporcionando un material muy valioso de un contrato que nosotros vimos en el primer semestre, pero que desde el punto de vista de esta parte de nivelación es importante que todos estemos al tanto de aspectos relevantes del contrato de compraventa. Así que les digo, ojalá que le saquen provecho a estas exposiciones. Son esfuerzos de los compañeros para que ustedes tengan esta información actualizada y que todos partamos de la misma base. Tiene la palabra Alonso.
Buenas noches, profe. Tal vez si me puede confirmar que me escuchan y que ven la presentación. Alonso, tenemos las dos son sí. Sí vemos la presentación y se escucha muy bien. Ok, gracias, profe. Con gusto. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Como ya comentó Carlos, yo voy a continuar explicándoles los elementos accidentales que él mencionó anteriormente. Bueno, en esta imagen traté de poner algo que representara bastante bien lo que es la compraventa, ¿verdad? Y yo creo que lo que es un mall es un buen ejemplo para, pues, para encontrar bastantes tipos de contrato de compraventa de los que vamos a estudiar más adelante. Bueno, el primer elemento accidental que voy a retomar yo es el pacto de retroventa, que también mencionó el profesor brevemente en la exposición que nos hizo anteriormente. Eh, no tenemos en el Código Civil una definición para el pacto de retroventa, sin embargo, el profesor Torrealba nos da esta. Dice que es cuando el vendedor tiene durante cierto plazo el derecho de recomprar la cosa y el comprador debe revenderle la cosa a cambio de la restitución del precio y su plusvalía, o en su defecto, responder por los daños. Entonces, como podemos ver, sobre salteo, recalqué algunos colores, los elementos más importantes de este concepto. Vemos que durante cierto plazo el Código Civil dice en el artículo 1094 que este plazo no puede ser mayor a 5 años. En cuanto a que el comprador debe revender la cosa a cambio de la restitución del precio y su plusvalía, el artículo 1095 dice que el vendedor original, que ahora pasa a ser comprador, debe pagar el precio de venta, gastos del contrato, transporte y reparaciones necesarias o útiles. Sin embargo, mantuve el concepto de la plusvalía porque es importante recordar que podría suceder alguna situación en la que el bien aumente su valor, no por alguna acción que ha hecho el propietario, como por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, podría suceder que se le construya un mall o una carretera nacional muy cerca que aumente el valor. Este no sería una reparación que hizo el propietario, sino que más bien hizo un aumento de la plusvalía por un agente tercero. Y bueno, eh, una vez que el comprador original adquiere el bien, adquiere al mismo tiempo una serie de obligaciones de no hacer. Eh, este tipo de obligaciones son básicamente, bueno, mantener la cosa en su propiedad, no dañarla y no hacer ninguna actividad que vaya a afectar de forma negativa a su valor. Como vemos, el artículo 1096 y 1097 dice que en caso de que el propietario, que sería en este momento el comprador original, haya generado algún deterioro sobre el bien, debe responder por este daño que le ha hecho. Y en caso de que lo haya agravado de alguna manera, debe levantar los gravámenes para poder así hacer la reventa. El libro del profesor Torrealba menciona un caso hipotecario de Robles y Lobo versus Alfaro y Solórzano. Este es un caso en el que más bien ellos intentan hacer un pacto de retroventa, pero la sala lo por decirlo así, lo niega. El caso sucede en que ellos tienen una deuda hipotecaria, como vemos aquí, y un día antes de que se vaya a ejecutar la hipoteca, el deudor pacta un pacto de retroventa con el acreedor, vendiéndole la propiedad por un precio muy bajo, con la promesa de volverse a comprar en un plazo muy corto. En este caso, la sala dijo que no se trata de un pacto de retroventa, porque más bien lo que estaban tratando era de ampliar eh, el plazo de la deuda y no realmente de hacer un traspaso de la propiedad. Parecía más bien que era un pacto comisorio. El siguiente elemento accidental que vamos a ver es el de la venta a prueba y venta al gustum, que también puede ser llamado venta sujeta al gusto. En lo que es la venta a prueba, el potencial comprador verifica la utilidad e idoneidad de la cosa, según requisitos objetivos. Está regulado en el artículo 454 del Código de Comercio. El efecto traslativo se da con la verificación que hace el comprador de la cosa que ha adquirido. Y un ejemplo que menciona el libro es en el caso de los turbogeneradores de planta eléctrica que necesitan o tienen un protocolo de comprobación muy estricto. En este caso, se adquiere la mercadería y no se da la aprobación de forma inmediata, sino que se requiere una instalación del producto y generar alguna prueba del mismo para saber que la inversión ha sido efectiva. En cuanto a las pruebas sujetas a gusto,
el potencial comprador degusta y aprueba tácitamente o expresamente lo que ha comprado. Podemos ver que a diferencia de la venta a prueba, este elemento de la aprobación es como un agregado. Está regulado en el artículo 453 del Código de Comercio. El contrato se perfecciona no con la prueba del bien que se ha adquirido, sino con el consentimiento. En caso de que haya una pérdida del bien, esta la asume o la sufre el vendedor. Y el ejemplo que menciona el libro son las ventas de autos en agencias, en las que es normal que la agencia, perdón, dé el vehículo al posible comprador para que lo utilice durante una semana o una quincena, lo pruebe que efectivamente está bien, pero no se perfecciona la venta hasta que él aprueba tácita o expresamente que va a realizar la compra. Siguiente elemento accidental que vamos a ver es el pacto de retracto. El pacto de retracto es cuando el comprador solicita el cambio de una cosa o la restitución del dinero en el momento, sin dar razones ni demostrar que es defectuosa. Normalmente lo que se otorga es una nota de crédito para que la persona la utilice en el mismo establecimiento donde hizo la compra. Aquí subrayo que se solicita porque es convencional. La ley de promoción de la competencia efectiva del consumidor nos menciona que es convencional salvo las ventas a domicilio, en las que el comprador sí puede ejercer su derecho de que se le restituya la cosa o el dinero sin necesitar de la aprobación del vendedor. Es ad nutum porque la decisión se toma de manera inmediata. La pérdida la sufre el comprador, y algunos ejemplos que menciona el libro es que en el caso de las tiendas, lo normal es que se pide para realizar un cambio de mercadería de ropa que éstas no tengan ningún daño y que no se les haya quitado las etiquetas. Y también algunas de las ventas que se realizan por medios de televisión como Ofertel, donde se dice o se le da la posibilidad a la persona de que si el bien no le sirve, se le cambia por otro, o se le cambia al momento, o se le devuelve el dinero. El séptimo elemento accidental es la venta sujeta a escrow. Ese es un concepto del derecho anglosajón, pero que sin embargo sí se aplica en nuestro país. Es un contrato accesorio en cumplimiento de una obligación principal, que es la compraventa, donde el deudor entrega el dinero u otro bien al agente escrow para que éste los conserve y los entregue al acreedor si se da la condición suspensiva. Bueno, el agente escrow es un mandatario común que es elegido por ambas partes. Y como es un mandatario común, el encargo que se le da solo se puede revocar si del mismo modo hay consentimiento de ambas partes. Se dice que funciona como una doble garantía porque el comprador que da el dinero a la gente puede pedirle a la gente que se lo devuelva en caso de que el acreedor no le entregue el bien o servicio que le ha vendido. Y por el otro lado de la moneda, el vendedor o el acreedor, una vez que realiza la entrega de la cosa, o sea bien o servicio, el agente escrow le transfiere directamente el dinero, entonces tiene una garantía de que el dinero lo va a recibir. En este punto, en este elemento accidental, la lectura hacía énfasis en que en el caso de la normativa costarricense tendía a confundirse esta figura con lo que es el depósito y el fideicomiso. Sin embargo, no coincide con ninguna de las dos figuras por elementos esenciales. En el depósito, en Costa Rica, la persona que hace el depósito puede retirar el dinero en cualquier momento. No necesita de cumplir con ningún requisito previo para poder solicitarlo. En cambio, en la venta sujeta a escrow, una vez que el deudor da el dinero a la gente, no puede solicitar que se le devuelva, sino que únicamente lo va a volver a recibir si el acreedor incumple su parte del contrato. Y tampoco es un fideicomiso de garantía, porque en lo que son los fideicomisos se constituye un patrimonio nuevo, que no sucede en este caso, y el agente fiduciario adquiere los bienes en propiedad. En este caso no, el agente escrow es simplemente un depositario o un retenedor, por así decirlo, de los bienes que ha recibido.
El ejemplo que nos menciona el libro es en obras de construcción donde el dinero se ejecuta contra el avance. Entonces, el banco o la persona que financia la construcción da el dinero al agente de escrow y conforme se van presentando los avances de la obra, va dando los correspondientes desembolsos de dinero. En las ventas a plazo podemos verlo de dos maneras: cuando se confiere un plazo al comprador o cuando se confiere el plazo al vendedor. En cuanto al plazo conferido al comprador, hay financiamiento por el vendedor o por un tercero. Está regulado en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, donde dice que las condiciones de crédito deben ser muy específicas. Con esto me refiero a que debe decir cuál es el monto, cuál es el plazo para pagar, las fechas de pago, tasas de interés moratorio y demás tipos de requisitos que se vayan a pedir para la condición crediticia. Es importante aquí analizar que, si bien es cierto, el Código Civil nos menciona en los artículos 532 y 984 que hay bienes que son inembargables, como lo son los de homenaje de casa y los que utilizan las personas para realizar sus labores de trabajo. En las ventas a plazo conferida al comprador, hay una figura que es la pignoración como garantía de pago, que viene a contraponerse contra lo que son los bienes inembargables. Perdón. En este caso, se permite que se dé el embargo sobre los bienes que mencionamos anteriormente, que son los de homenaje de casa y los que se utilizan para las labores de trabajo, como por ejemplo, mencionan lo que son las tiendas de electrodomésticos, en las que la persona va a la tienda, realiza el primer pago o la primera cuota, se lleva el electrodoméstico a la casa, que es homenaje de casa, ¿verdad? Pero en caso de que se dé un impago por parte del comprador, la tienda sí tiene la potestad de recuperar el bien. Y en lo que son el plazo conferido al vendedor, están regulados en el artículo 44 de la misma ley que ya mencionamos. Requiere autorización del MAKE. Para que cumplan estos requisitos deben ser realizados por medio de oferta pública y condicionado a un hecho futuro que depende del vendedor. Cuando el libro menciona este ejemplo, que son los planes de viaje, porque funcionan de manera que la persona interesada en adquirir estos planes realiza pagos periódicos, pero no recibe el servicio de forma inmediata, sino que el vendedor ha estipulado en el contrato en qué momento es que va a realizar o puede hacer uso de este plan de viaje. En cuanto a esto, la autorización del MAKE pareciera ser que no es muy severa, porque el libro nos menciona que básicamente lo que tiene que hacer la persona que ofrece el servicio es describir detalladamente en qué consiste el proyecto, quiénes son los responsables de ejecutarlo y principalmente mostrar que hay solvencia financiera y capacidad de asumir riesgos. Sobre este punto de las ventas a plazo, la Sala Constitucional ha discutido si es correcto o no regular a priori lo que son ventas a futuro. Y en el voto 7619 del año 99 determina que sí es constitucional regular estas ventas porque se trata de una actividad comercial que recauda masivamente el dinero del consumidor, por lo que sí hay un interés del Estado en proteger esos ahorros, de lo que sería la parte más débil de la cadena de consumo. Me llamó la atención que este voto estuvo muy dividido, creo que quedó 4 votos a favor y 3 votos en contra. Tenemos también como punto de la compraventa lo que son las ventas de inmuebles arrendados con Cape Rate. Estas son cuando un inversionista adquiere un bien arrendado tomando la posición de arrendante y a la espera de ciertos rendimientos. Bueno, el contrato de arrendamiento es accesorio del derecho de propiedad. El Cape Rate es en realidad Capitalization Rate, que es la tasa de capitalización. Y lo que se hace es pactar el rendimiento mínimo que va a tener el comprador una vez que adquiere el bien inmueble. Como vemos que dice, el rendimiento mínimo de la inversión se integra en el contrato como una obligación del vendedor que garantiza los rendimientos. El ejemplo más claro es
que una persona haga la compra de un edificio completo de condominios, comercial o un hotel, en donde el vendedor le garantiza que pues hay un flujo mínimo de personas mensual y que con las rentas que obtienen mes a mes, pues se va a cumplir con este rendimiento mínimo para que se garantice la inversión. Cambiando de tema, vamos a hablar de lo que son los conflictos de interés y capacidades especiales. Empezando con lo que son las compras con conflicto de interés, vemos que en el derecho común hay provisiones para realizar una compraventa y que en caso de ignorarse pueden generar una anulabilidad relativa. En el artículo 1068 del Código Civil se establecen estas provisiones. Para el empleado público, porque el fin que tiene es satisfacer el interés público. En el caso de los peritos, mantener la efectividad. Tutores, padres, albaceas y otros, velar por el interés de sus patrocinados. Y aquí recalco que puede generar anulabilidad relativa porque, si bien es cierto, las provisiones están en el artículo 1068, de seguido el artículo 1069 dice que es potestad de la parte juzgar si el conflicto de interés en el que se realizó la compra le conviene o no. Otros conflictos de interés del derecho común que ya no están en el artículo 1068 sí generarían nulidad absoluta. Son, por ejemplo, arrendamiento de cosas, arrendamiento de bienes inmuebles, contrato cotalitis y cesión de derechos litigiosos y la venta de bienes adjudicados por bancos o recibidos en forma de pago. Bueno, aquí sí se genera una nulidad absoluta porque, como vimos en la diapositiva anterior, el artículo 1069 era una excepción únicamente para las prohibiciones que estaban reguladas en el artículo 1068, dejando estas otras por fuera. Podemos encontrar que también hay conflictos de interés no en el derecho común, sino en lo que es el derecho del mercado de valores, que están regulados en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, número 7732. Bueno, es una doble protección lo que se pretende con esta ley, porque los inversionistas no pueden arrendar bienes inmuebles que sean patrimonio del fondo y los fondos tampoco pueden comprar inmuebles que procedan de los mismos socios. El artículo 112 nos dice que cuando un puesto de bolsa hace operaciones por cuenta propia, es decir, no hay representación de una persona, se tiene la obligación de comunicar anticipadamente a la Sujeval. En caso de que no se haga esta comunicación o de que los inversionistas compren bienes que son del fondo, sí estaríamos ante una nulidad absoluta del contrato. En cuanto a las capacidades especiales, que son capacidades más allá de las que el profe nos mencionó anteriormente, ¿verdad? De las personales, encontramos varias en diferentes cuerpos normativos. Bueno, la oferta pública de valores, según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, debe realizarse por medio de bolsas de valores autorizadas por los SUJEVAL, que fue algo que mencionó también el compañero Carlos en su exposición. La oferta pública de bienes y servicios futuros, como lo acabo de mencionar yo, se tiene como requisito estar inscrito ante el MEP, inscrito y con aprobación de realizar la actividad lucrativa. La venta de medicamentos, salvo los de venta libre, se tiene como requisito adicional, según el artículo 101 de la Ley General de Salud, contar con autorización y registro del establecimiento farmacéutico. Y en el caso de la venta de armas, están inscritos, según el artículo 11 de la Ley de Armas y Explosivos, estar inscrito ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública. Y por último, este tema que voy a empezar yo, pero lo continuarían mis compañeros en la próxima clase, la conformación de la compraventa en lo que son las tratativas. Primeramente, la oferta privada, una distinción entre lo que es la oferta privada y la oferta pública. Bueno, la oferta privada básicamente es cuando se da dirigida a personas determinadas y se rige por el derecho común. En cambio, la oferta pública son las propuestas dirigidas a personas indeterminadas o un conjunto masivo de personas determinadas. Esta está regida más bien por el derecho del consumidor y el derecho del mercado de valores. En cuanto a lo que es el derecho del consumidor,
las lecturas del profesor Torrealba hacen hincapié en que, al menos durante la última década, es un derecho que ha tenido mucho crecimiento y que se han garantizado muchas garantías, valga la redundancia, para lo que son los consumidores. En la ley 7607, que es una reforma constitucional, se eleva al rango constitucional el derecho a recibir información veraz. La Sala Constitucional, en el voto 5393 del año 97, reconoce el principio constitucional de veracidad de la propaganda. La Ley de Promoción y Competencia de la Defensa Efectiva del Consumidor, en su artículo 37, estipula el carácter vinculante de la publicidad. El consumidor no está eximido de la buena fe. El libro menciona el caso de las pantallas en el 2012, cuando en la cadena de Walmart, si no me equivoco, para el Viernes Negro, por un error humano, se puso que el precio de las pantallas, las LED y este tipo de pantallas, tenía un precio de descuento que al final el precio de venta era como de 15.000 colones. En este caso el libro dice que, el profesor dice que, si bien es cierto, la información que brinda el vendedor debe ser veraz, no exime en este sentido a la buena fe del comprador, que en este caso era más que evidente que había un error en el precio que se había puesto para las pantallas. En cuanto a la publicidad engañosa, se dice que es engañosa cuando hay ambigüedad, reticencia, que es ocultar información, o cuando hay riesgo de confusión con otros productos. Y en cuanto a lo que es publicidad comparativa, sí se permite realizar publicidad comparativa con otras marcas, siempre que se refiera a datos esenciales, afines y que sean objetivamente demostrables. En cuanto a lo que es el mercado de valores, como mencionó el compañero Carlos anteriormente, se rige por el principio de transparencia y veracidad. El artículo 12 de la ley reguladora del mercado de valores prohíbe la discriminación de inversionistas por medio de la difusión de información, precio o demás. Y de seguido, el siguiente artículo indica que la oferta debe ser clara en descripción y riesgos, de manera que no induzca ningún error al comprador. Y ya para terminar, bueno, el libro nos hace la pregunta de si existe un deber general de información precontractual en la que el vendedor esté obligado totalmente a pues, Alonso, no, yo no le escucho. Los demás sí le escuchan. No, profe, no. Alonso, verifique el micrófono, pues no lo escuchamos. Alonso, Alonso, ¿usted nos escucha? Alonso, ¿usted nos escucha? Alonso, si nos escucha, le voy a escribir en el chat. Bueno, de todas maneras, ahí le queda. Ah, perfecto, sí nos escucha. Nosotros no lo estamos escuchando, Alonso. Alonso, ¿está por ahí? Sí, Alonso, cierra el micrófono y lo vuelve a abrir. Alonso, ahora vuélvalo a abrir para yo a tratar de cerrarlo. Ahora vuélvalo a abrir. ¿Sí puede hablar? Sí, no se le escucha. Entonces, aparece que hay algún problema ahí de voz. Alonso, en el chat, ¿podría indicarnos si faltaba mucho? Creo que estaba terminando. Ah, ok. No hay ningún problema. Lo retomamos el próximo
martes. Con eso empezamos la clase para que usted pueda terminar esa última filmina y lo conectamos con la exposición que tenemos de Paola, de Alonso Murillo y de Andrés Ramírez.